Cineros con Uri. Tu dosis semanal de cine. Conduce Uri Cisneros. Una producción de El Convite Radio Gourmet. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Cineros con Uri. Cineros con Uri Cisneros. Me da mucho gusto saludarles en esta tarde, en esta fría tarde de miércoles 12 de noviembre. Muy fría tarde, de hecho si escucha ahí un ruidito, seguramente son los dientes de este greñudo que tiene en la pantalla, porque qué buen frío se percibe esta tarde en la Ciudad de México, pero con el gusto de siempre, con el gusto de saludarles cordialmente desde El Convite Radio Gourmet. Estamos muy contentos de hablar de cine como cada tarde de miércoles. Ya se está acabando el año, pero no se está acabando el buen cine. Afortunadamente cada semana hay buenos estrenos, hay muy interesantes estrenos. Pero francamente a lo largo del año sí hay uno que otro estreno, esas películas que se marcan en rojo en el calendario, de esas que ningún ser humano que se jacte de llamarse cinéfilo o cinéfago empedernido incorregible puede dejar pasar. Y aquí en este programa ya hemos comentado algunas películas con estas características, estas películas imperdibles, estas películas que generan mucha conversación alrededor. Ya comentamos esta película de Paul Thomas Anderson, de One Battle After Another. Ya comentamos el Frankenstein de Guillermo del Toro la semana pasada. Definitivamente de las muy buenas películas que se han ido estrenando este año, entre muchas otras. Pero el día de mañana, jueves 13 de noviembre, tenemos uno de esos estrenos que verdaderamente emocionan a más de uno. De esos estrenos que pues, representan parte importante de la cosecha más transgresora, ¿no?, del cine contemporáneo, de esta ola de cine contemporáneo que definitivamente deja al espectador inquieto, incómodo, reflexionando, haciéndose preguntas varias, etcétera. El día de mañana llega a las salas de cine mexicanas la nueva película del enfant terrible que ya en gran medida pues se ha convertido también en un director mainstream, cosa que es una tremenda locura. Uno cómo se iba a imaginar que un director de esas características, de esas cualidades llegara y escalara tan alto al grado de convertirse en un director mainstream, como ya le mencionaba. Así es, me estoy refiriendo al cineasta griego Yorgos Lanthimos y su más reciente película Bugonia. Esta es la semana, estamos en esta semana de un estreno marcado en rojo en el calendario, un director que pues ya llama la atención inclusive de la academia. Es un director que ha estado de boca en boca, inclusive en la temporada de premios. Es un director que ya laureado, multilaureado, con sus películas siempre puntiagudas, siempre transgresoras. Entonces, definitivamente este es uno de los estrenos, una de esas películas que no se puede uno perder. Una película que, como ya es común en el director, pues nos ilustra, nos presenta otra vez tópicos alrededor de la paranoia y una sociedad que se cae a pedazos.
Pero justamente como todavía no se estrena esta película, es una película que todavía no vamos a comentar, sino hasta la semana próxima. Esto a usted que es habitual de Cineros con Uri, lo presento como anuncio para que no se pierda la siguiente semana que estaremos comentando alrededor de esta nueva película, Bugonia. El día de hoy me gustaría que platiquemos alrededor del trasfondo de este director. Porque obviamente es un director que uno va a ver, obviamente es un director que ya está en los reflectores, es un director que ya, como ya mencioné 2 o 3 veces, es un director casi que mainstream. Entonces vale la pena saber y tener una idea de dónde viene este director, ¿no? ¿Por qué estas cualidades, estas características tan particulares de su cine, un cine que no deja cómodo, que no deja conforme a nadie que lo ve, siempre se arriesga a probar cosas bastante osadas a todas luces? Entonces me valdría la pena hacer una breve radiografía de quién es Yorgos Lanthimos, y más que quién es Yorgos Lanthimos, de qué movimiento viene, ¿no? Ya sabemos que es un director griego que hizo su aparición, ¿no?, por allá de finales de la primera década del milenio, pero no lo hizo solo. Fíjese que lo hizo rodeado de muchos directores con características muy similares, muy particulares. Entonces, el día de hoy quiero quiero charlar alrededor de este movimiento denominado la famosa ola rara de cine griego, la Greek World Wave Cinema. Así es, la semana pasada nos pusimos muy mexas, muy mexicanistas, cosa que será muy habitual en este programa porque nos gusta mucho el cine que se hace en nuestro país. Pero de repente tendremos nuestros devaneos un poquito más internacionales. Y pues el día de hoy, pues vamos a echar un vistazo, vamos a vigilar qué se ha hecho en otras latitudes, qué se ha hecho en otras regiones aparentemente lejanas, ¿no? Porque, a ver, geográficamente, pues sí, Grecia, muy lejana de México, pero a nivel social, a nivel político, definitivamente siempre va a haber ecos, reflejos, paralelos, parangones muy marcados que pues definitivamente nos interesan, y sobre todo nos interesan más cuando nos acercamos a este tipo de cine con el rótulo de raro, porque así es. A lo largo de los años siempre se habla de las olas, de las nuevas olas del cine de tal o cual región, la nueva ola del cine francés, la nueva ola del cine italiano, en fin. De hecho, se habla mucho de la nueva ola del cine mexicano, el nuevo cine mexicano, algo que, híjole, hasta los historiadores, los críticos, siempre se andan peleando con este término asociado al nuevo cine mexicano, porque ya no se ponen de acuerdo si es el cine mexicano surgido en los 70s o en los 90s, principios del milenio. Se ha hablado de un nuevo cine mexicano con Jorge Forns, con Arturo Ripstein, pero también se habla de un nuevo cine mexicano con Iñárritu o con Cuarón, en fin. Entonces, obviamente estos términos son más ilustrativos, pero definitivamente sí nos habla de ciertas pulsiones generacionales, ciertas pulsiones que mueven a los nuevos directores a pegarle fuerte a la mesa, a presentar aseveraciones arriscadas, prominentes, que conectan, que vinculan bien con situaciones muy específicas, ¿no?, de la sociedad en particular. Y fíjese que definitivamente esto de la nueva ola del cine griego, que como ya le comenté, se conoce habitualmente como la nueva ola rara
de cine griego, pues definitivamente conecta con una época en específico, conecta con una situación social muy específica que se vivía en Grecia, como ya lo mencionamos, a finales, básicamente lo que fue pues, la primera década del milenio, en los años que siguieron, de hecho, a los Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia. Pasados esos años, pasado el 2004, si no me equivoco, es que empiezan a detonarse, empiezan a suceder una serie de cuestiones económicas, políticas, sociales en Grecia. Y obviamente, como ya en algún momento también lo comentábamos en este programa y como lo aseveraba y lo mencionaba aquel filósofo de arte Hipólito Taine, así como que surja cierto tipo de planta depende de cierto clima físico, pues que surja cierto tipo de arte depende de cierto clima moral. Y es algo que vamos a ver muy marcado en todas estas nuevas olas de cine. Obviamente también se habla la nueva ola del cine rumano, la nueva ola del cine húngaro, ahí con Belatar, en fin, o la nueva ola del cine surcoreano, que obviamente eso también sigue muy en boga, ¿no? Con directores como Park Chan-wook, como Bong Joon-ho, en fin, directores súper interesantes que también están retratando una situación social muy específica. Obviamente pulsiones problemáticas generacionales. Y eso es lo que hace muchísimo más atractivo los visionados, ¿no? Acercarnos a estas películas con este trasfondo. Pero, ¿de dónde viene todo esto de la ola rara de cine griego? Porque eso de raro tiene una razón de ser. Y fíjese que todo comenzó en el 2010 con un artículo del New York Times basado, o más bien enfocado en hablar de lo que fue una película precisamente de este director Yorgos Lanthimos, de nombre Kynodontas, mejor conocida en América como Dogtooth, mejor conocida en Latinoamérica como Canino. Una película que a todas luces pues va a ser fundacional en esta nueva ola de cine griego, que nos presenta pues definitivamente una generación de griegos. Sí, a ver, recordemos que Grecia pues es la cuna, o siempre se habla de Grecia como la cuna de la civilización occidental desde varias perspectivas. Los griegos pusieron muchas de las claves literarias, narrativas, discursivas, teatrales, en fin. Y obviamente esto nos habla de una generación con problemas fuertes de identidad, porque siempre se habla de Grecia como una nación opulenta culturalmente. Y en este punto tenemos una generación perdida, una generación que ya no se sentía identificada con todos estos problemas sociales que se venían suscitando. Entonces este artículo del New York Times del 2010, escrito por A.O. Scott, se avienta a hablar de esta película, y algo que comentaba es que no se le ocurría ningún otro adjetivo al salir de ver esta película. Y él mencionaba que al espectador común de medio pelo, vamos a decir, no se le podía ocurrir otro adjetivo cuando veía este tipo de películas, este adjetivo de raro. ¿Qué acabamos de ver? No lo sé, pero fue raro. Y obviamente es un adjetivo que puede resultar reduccionista para un crítico profesional, pero si usted ya vio Dogtooth, decía este crítico de cine, como yo no puedo fabricar un nuevo vocabulario, pues únicamente se me ocurre el rótulo de raro. Obviamente, pues fue un adjetivo
que quedó, que marcó pues, impronta, ¿no? En todas estas películas que empezaron a surgir en esta misma época, en este mismo periodo, y obviamente pues muchos críticos empezaron a replicar, ¿no? Estos manierismos cualitativos para acercarse y referirse a este cine. Quizá el artículo definitorio vino en ese mismo año, en el 2010, por parte de The Guardian, ¿no? Que pues va a ser quien va a bautizar esta ola cinematográfica ya oficialmente como la nueva ola rara de cine griego, ¿no? Ya definitivamente con un título que iba más o menos de la siguiente forma: Attenberg, Dogtooth and the Weird Wave of Greek Cinema. Es decir, Attenberg, Dogtooth y la nueva ola de cine raro griego, más bien de la nueva ola rara de cine griego, ¿no? Este artículo de The Guardian, escrito por Steve Rose, era una entrevista que se le hacía a la productora de Dogtooth y directora de Attenberg, otra obra fundacional de esta nueva ola, que lleva por nombre Athina Rachel Tsangari. Una directora súper importante en este movimiento. Tanto Yorgos Lanthimos como Athina Rachel Tsangari habían estado ahí trabajando, ¿no? Precisamente en los videos promocionales de las Olimpiadas de Grecia. Ya tenían tiempo de conocerse. Los dos con una profunda y completa formación literaria. De hecho, Tsangari se formó en las letras. Yorgos se formó desde el punto de vista teatral, y obviamente el punto de convergencia de ambos pues era el cine. Obviamente los dos también formados en el cine, y obviamente eso también nos habla de que eran artistas integrales, artistas completos, artistas que conocían muy bien del quehacer y del oficio y de la labor cinematográfica. Y bueno, en este artículo de The Guardian, que ya bautiza oficialmente a esta nueva ola como nueva ola rara de cine griego, planteaban una pregunta muy interesante que va más o menos así. Abro comillas. ¿Son estas brillantemente extrañas películas de Yorgos Lanthimos y Athina Rachel Tsangari un producto de la crisis económica de Grecia, y continuarán haciendo este tipo de películas en este país tan problemático? Esto obviamente lo planteaba, ¿no? Este periodista / crítico, precisamente porque él decía, a ver, muy interesante su cine, muy raro su cine, pero ¿qué va a pasar cuando el país pues empiece a salir adelante, cuando empiece a resolver todas estas problemáticas? ¿Estos cuates seguirán haciendo este mismo tipo de películas o se van a entregar al mainstream, o van a abandonar la vanguardia para hacer cositas más sencillitas, más ligeras, más populistas? Es la pregunta que arrojaba al aire, ¿no? Este crítico, y vale la pena reflexionar alrededor de esto, porque definitivamente cuando uno ve películas de Lanthimos más recientes, como Poor Things, como La Favorita, ¿no? Películas que ya han estado incluso nominadas, han sido ganadoras, ¿no? De premios importantes a nivel mundial. De alguna manera uno se da cuenta que Yorgos Lanthimos sigue siendo fiel a su estilo primigenio. Obviamente, claro que se ha venido transformando, ha venido evolucionando su estilo. Obviamente con grandes presupuestos se pueden hacer cosas muy distintas a lo que se hacía en estos años. Pero estos creadores, estos cineastas, lo mismo puedo decir de Athina Rachel Tsangari, son muy apegados, muy fieles a sus claves narrativas, a sus claves discursivas. Ahí tenía esta más reciente película de Tsangari, La Cosecha, The Harvest, una especie de western, pero más que western estaba centrada, ¿no?, en los señores feudales, en fin.
también representaba, ¿no?, una transgresión profunda en muchos aspectos. Entonces son cineastas que tienen claro lo que quieren decir, lo que quieren contar, aunque no siempre sea del agrado de la crítica, porque de hecho The Harvest fue una película un poquito más criticada, más soterrada, más desdeñada. Lamentablemente, porque me parece muy interesante la cosecha de esta gran directora. Lanthimos sí es un cuate que dio el salto. Es una de las figuras ahorita más aplaudidas, más respetadas de Hollywood. Con todo y su cine tan arriscado, tan puntiagudo. Un cine que definitivamente dejaba incómodos. Jugaba este rol de piedrita en el zapato que mencionaba también Lars von Trier, otro director que yo creo que va a ser influencia en este movimiento moderno, un movimiento modernista, un movimiento del cine contemporáneo. Pero ¿de qué va todo este asunto? ¿Cuál es la fuente? Ya le he mencionado de dónde viene el título, quiénes son los directores fundacionales. Pero ¿de dónde viene toda esta ola? ¿Cuál era esta situación social? ¿Cuál era esta situación política que vivía Grecia en estos años, en esta primera década del milenio? Bueno, obviamente, pasados los años de los Juegos Olímpicos, como ya le comentaba, vino una crisis económica y decadencia institucional palmaria, de una manera súper fuerte. De hecho, es estrictamente hablando a partir del 2008 que Grecia atraviesa una de sus peores crisis financieras de su historia moderna. Aquí fíjense que hubo un colapso del sistema bancario, altísimos niveles de desempleo, corrupción estructural, desconfianza hacia el Estado, un rescate económico impuesto por la Unión Europea, políticas de austeridad, algo que de hecho coquetea mucho con otros asuntos de interés, ¿no? Más actuales. Entonces, obviamente, y con esta idea del arte a partir del clima moral, pues es que iban a surgir todos estos cineastas inconformes, cineastas incómodos, obviamente cineastas que les llamaba la atención reflejar la actualidad, reflejar la realidad de su gente, la realidad de sus familias, la realidad de su país. Un país en donde ya no se sentían ellos mismos, en donde había una ruptura de la identidad, una ruptura de la estabilidad, ¿no? Y obviamente pues esta crisis no solo va a afectar a la economía, obviamente también va a socavar la identidad nacional, la estructura familiar, la moral colectiva. De ahí el clima moral del que hablamos, ¿no? Obviamente, pues el cine con sus recursos mínimos empezó, ¿no?, a reflejar esta angustia, ¿no?, a través de encierros, de comportamientos absurdos. Usted recordará que cuando hablábamos de esta película de Paul Thomas Anderson, hablaba de un término acuñado por los formalistas rusos, ¿no?, de la desfamiliarización. Es, yo creo que el elemento central de esta nueva ola de cine griego. Es decir, esta mirada extraña a lo cotidiano. La rareza, la extrañeza normalizada. Así como lo hacía Kafka en la literatura, en donde lo extraño parece muy normal y lo normal resulta muy extraño. Esto es una manera de empujar al público, empujar a la sociedad, ¿sí?, a cuestionarse alrededor de lo que definimos como normal, como habitual. Porque obviamente cuando nosotros hablamos de algo que es normal, dejamos de cuestionarlo, dejamos de preguntarnos cosas alrededor de estos asuntos. Y es lo que cuestionaban estos directores, es lo que cuestionaban estos cineastas. ¿Qué es lo normal? ¿Por qué hemos normalizado todo este tipo de cosas? ¿Y cómo lo hacían? A partir del absurdo, a partir de lo extraño, a partir de la burla, a partir de la sátira surrealista. Porque obviamente el movimiento surrealista también estará muy marcado, esta ruptura entre lo real cotidiano
y lo onírico, lo que nada más es posible en sueños. En fin, ¿no? Obviamente esto en un país sin presupuesto para grandes producciones, ¿no? Obviamente por eso los jóvenes directores pues van a filmar con presupuestos bajísimos, paupérrimos, ¿no? Lo que llaman el micropresupuesto en muchos aspectos, al grado de que tuvieron que usar casas de amigos, los mismos amigos como actores, las casas como set de filmación, ¿no? Adoptaron una estética deliberadamente antinaturalista. Obviamente esto conecta mucho con la desfamiliarización que ya comentaba, en oposición al cine comercial, al realismo social de décadas anteriores, ¿no? En esta idea del cine como reflejo de la realidad, sí, claro, pero lo que hacían los griegos era deformar esa realidad en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque esta ola es una respuesta política y existencial al colapso del país, ¿no? Entonces obviamente es algo que no surge de manera arbitraria, no surge por combustión espontánea. Pero a ver, si podemos dibujar una radiografía estilística, para que me vaya entendiendo mejor y también para ir citando algunos referentes, algunas películas, para aproximarnos mejor a esta ola que es definitivamente muy interesante. Vamos a dibujar una genealogía estética, ¿no? A partir de sus principales exponentes, principales influencias, referentes, porque fíjese que ya un director griego muy interesante de finales de los 80s, bueno, los 80s, 90s, más habituado al cine convencional, al cine comercial, ya empezaba a poner algunas claves que van a imitar generaciones posteriores. Aquí me estoy refiriendo al gran Theo Angelopoulos. Aquí voy a citar algunos nombres complicados. No me juzgue, voy a hacer mi mejor intento porque me salgan fluidos, nombrecillos ahí curiosos. Este director con títulos, por ejemplo, esta de Landscape in the Mist de 1988, ya es un referente porque de alguna manera va a influenciar en el tono árido, el tono frío, distante, contemplativo que van a adoptar estos cineastas griegos que vamos a denominar los weirdos. Si estamos hablando del weird Greek Wave Cinema, vamos a hablar de los weirdos, es decir, los raritos del cine griego, ¿no? Obviamente los weirdos, sin que esto suene despectivo ni peyorativo, ni más faltaba, sí toman este tipo de claves de Angelopoulos, pero sí lo tenían como en esta cajita, en estas claves de alguien pues más solemne, más técnico, ¿no? Que empataba más con, inclusive estos otros cineastas que ya le mencionaba, con Béla Tarr, ¿no? Con el mismo Tarkovsky, en fin. Pero ya de alguna manera nos ponía en relieve este tono más frío, más árido, más cortante. Obviamente esto no pretende reflejar una realidad colorida, alegre, todo lo contrario. Pretende reflejar una realidad totalmente inestable, decadente, sin color, sin vida. Entonces pues obviamente ya había referentes claves en su propio cine, ¿no? Hablando del cine griego. Y otra referencia que quizá yo me atrevo a decir que está muchísimo más presente, muchísimo más marcada, un transgresor, ¿no? Otro enfant terrible de la época del cine griego, Nikos Nikolaidis, ¿no? Él, para que vea, pues sí es un precursor directo del absurdo, ¿no? En el cine griego. De hecho, en el erotismo retorcido, ¿no? La violencia estilizada. Películas, por ejemplo, como esta de Singapore Sling de 1990. Yo creo que ya expone, ¿no? Con esto de un hombre enamorado de un cadáver. Ya expone, pues de entrada, una rareza como núcleo, una rareza como germen discursivo. No voy a hacer ningún tipo de spoilers, pero échenle un vistazo a esta película del 90, muy lejana a todo este movimiento de la nueva ola, estaba a 20 años de distancia. Ya ponía algunas claves estéticas, discursivas y sobre todo
arriscadas narrativamente, ¿no? Puntiagudas, que ya empezaban a incomodar al espectador, ¿no? Un espectador que ya no necesariamente era un espectador asustadizo, estamos hablando de los 90s, pero que aún así se atrevía a hablar de cosas ahí rebuscadas. Obviamente esto es interesante porque también tiene su eco con las olas de cine independiente, también arriscado, que surgían en otras regiones. Tenemos, por ejemplo, por un lado el Dogma 95, ¿no? Piense usted en las películas de Lars von Trier, piense usted en las películas de Thomas Vinterberg, que eran estos cineastas daneses que a todas luces y conscientemente y deliberadamente echaban para abajo todos estos toda esta grandilocuencia técnica, esta pirotecnia técnica y muchas cámaras y muchas luces. No, se iban al presupuesto más austero posible para poner toda su atención en el contenido narrativo. Es más complejo que eso, el Dogma 95, pero realmente lo que hicieron fue poner ciertas claves, ciertas normas en su forma de hacer cine, de aproximarse al cine. Es muy interesante que von Trier y Vinterberg, inclusive con su eco al cine de los Estados Unidos, como con Harmony Korine, definitivamente van a ir rompiendo mucho sus propias reglas con su cine más contemporáneo, ¿no? Obviamente, pues esto fue nada más como, digamos, que un primer acercamiento, ¿no?, a este cine más arriscado. Y ya que hablaba de Harmony Korine, pues va a tener su eco en cineastas como Todd Solondz, por ejemplo, ¿no? Estos cineastas rebeldes, estos cineastas que, lo mismo que en Grecia, reflejaban una sociedad falsa, ¿no? Una sociedad hipócrita, una sociedad violenta, venida menos a ver sociedad violenta. Fíjese en el cine de Harmony Korine, que incluso ya refleja y retrata a los niños, a una infancia totalmente violenta, ¿no? Totalmente entregada al odio, en fin, ¿no? Entonces son una locura estas películas, pero que reflejan una sociedad con oídos sordos, una sociedad que no quiere escuchar, que no quiere atender a las nuevas generaciones. Y obviamente, pues también tiene esta influencia y esta referencia del cine europeo postmoderno, así como tenemos por un lado a Todd Solondz, a Harmony Korine, tenemos a inclusive Jim Jarmusch, que no daba con este nombre, un poquito más en otras claves, pero también definitivamente la línea del cine independiente. Entonces, al menos estéticamente sí es una influencia. Pues en el cine europeo postmoderno tenemos a autores como Seidel o inclusive como Michael Haneke, que Haneke es otro director que no le temblaba la manita para presentar cosas muy crudas, muy fuertes, pero sobre todo psicológicas. Él no era un director que le gustaba retratar violencia gráfica, todo era en la cabeza, todo era psicológico, ¿no? Incómodo en estas secuencias largas, sin cortes de edición, en planos fijos, sin música. Híjole, son bien incómodas de ver las películas de Michael Haneke, pero son una maravilla, es una chulada. Obviamente para open minds, ¿no? Porque obviamente se mete con temas puntiagudos, temas incómodos, temas difíciles de tratar. Y obviamente pues también recordar que Tsangari, que Yorgos Lanthimos pues tenían esta influencia, esta formación profesional teatral, ¿no? Del teatro del absurdo, inclusive de Beckett, de Pinter, ¿no? Que van a ser al final de cuentas pues referencias estructurales, así como el eco del surrealismo, ¿no? Que bueno, ya ve que aquí las referencias son difusas. El mismo David Lynch aseguraba nunca haber visto una película de Luis Buñuel, cosa que me volaba a mí la cabeza. Incluso me aviento a dudarlo, pero bueno, puede que sea cierto, puede que sus referencias sean distintas de diferente fuente, ¿no? Entonces, bueno, el surrealismo con la austeridad que ya mencionábamos del Dogma 95, con estas influencias de Theo Angelopoulos, de Nikos Nikolaidis y el cine europeo posmoderno, es lo que le van a empezar a dar forma a la estética de la nueva ola del cine griego. Entre
otros asuntos, ¿no? Como ya trazos visuales que quiero aterrizarle de la siguiente manera, ¿no? Ya mencionaba los planos fijos que tenía, por ejemplo, el cine de Haneke, ¿no? Retratándote una escena muy incómoda de ver, muy larga, para que obligar al espectador a que se voltee la mirada, ¿no? Composiciones simétricas, encuadres milimétricamente controlados, colores pálidos, porque obviamente, vuelvo a mencionar, no era esta búsqueda colorida que se buscaba en los años del cinemascope, del Technicolor, de los musicales, de la fantasía, de la magia. Todo lo contrario. Quieren representar un cine carente de vida, de vivacidad, de alegría, de opulencia. Todo lo contrario, es un cine decadente, cine sin vida, en fin, ¿no? Entonces, luz natural, luz blanca va a ser muy común en este tipo de cine, ¿no? Totalmente apegada a la ausencia de glamour y de dinamismo, ¿no? En contraste de cine que se hacía décadas atrás. Ya le mencionaba y le ilustraba lo que se había hecho, por ejemplo, en el género del musical, que obviamente abogaba por todo lo contrario. Ahora, obviamente, como aquí estos directores trataban de ilustrar, ¿no? Pues una población que se ve convertida en una simple estadística para un gobierno autoritario, va a ser muy frecuente en estos directores que van a retratar al cuerpo como si fuera objeto. Un cuerpo filmado con frialdad. Un cuerpo que en muchas de estas películas incluso se va a ver ilustrado como si fueran cuerpos de animales, en donde ya las pulsiones animales, nuestros instintos animales, pues nos han rebasado. Ya han rebasado todo atisbo de civilización, de raciocinio, ¿no? Entonces va a ser muy frecuente este tipo de mirada al cuerpo, mirada fría al cuerpo. Obviamente un minimalismo sonoro, silencios, ruidos incómodos, vistiendo y orquestando pues un montaje disruptivo, un montaje pausado. Esto es muy habitual en el cine independiente en general, es algo que ya teníamos no nada más en el neorrealismo italiano, por ejemplo, sino inclusive en John Cassavetes, en Jonas Mekas, en fin, inclusive un poquito en la nueva ola, otra nueva ola francesa, ¿no? De los 60s, ¿no? Con cineastas ahí como Truffaut, ¿no? Como Godard, en fin. Este montaje disonante, este montaje disruptivo, yo creo que es algo que venía muy de la mano y muy vinculado y muy conectado al cine independiente, ¿no? Y bueno, por otro lado, tenemos las actuaciones, que las actuaciones del cine raro griego van a ser muy característicos, van a ser muy peculiares, porque son actuaciones que enaltecen lo robótico, lo mecánico. Estamos hablando de ausencia de vida, y obviamente los cuerpos vivientes también actúan casi que por puro impulso, ¿no? Carentes de vida en cuanto a las emociones, los rasgos, en fin, ¿no? La gesticulación, olvídelo, una gesticulación nula, ¿no? Una falta de emoción visible a todas luces en primer plano, ¿no? Diálogos descontextualizados, absurdos, repetitivos, circulares, ¿no? Una ruptura del lenguaje deliberada, ¿no? Como pasa en películas como Canino, en donde ya de plano se genera y se inventa un nuevo lenguaje, un nuevo idioma, casi que con ruidos, con fonemas absurdos para comunicarse entre sí. Es un retroceso en gran medida lo que están ilustrando estos cineastas, ¿no? Obviamente el lenguaje, porque es una estructura, ¿no? De poder y de manipulación, ¿no? Que es básicamente la crítica hacia, como ya lo mencionaba, un estado autoritario, ¿no? Sí, yo creo que este ejemplo de Dogtooth es el que más me salta a la vista, ¿no? Y bueno, obviamente hay algunos temas recurrentes, que los temas de esta ola son siempre metáforas, son siempre alegorías, ¿no? En un cine totalmente del absurdo,
un cine surrealista, ¿no? Pues obviamente presenta mucho los microcosmos, ¿no? Por ejemplo, las familias disfuncionales, ¿no? Pues es un microcosmos, ¿no? Del estado autoritario, ¿no? Del autoritarismo doméstico, por así decirlo. Ya mencionábamos la mirada fría, la mirada cruda al cuerpo, pues tenemos estos cuerpos controlados, cuerpos sometidos, violencia física, violencia sexual, de hecho sin catarsis, rebeldía ambigua, una transgresión que nunca llega plenamente a la libertad, ¿no? Porque obviamente aquí también criticaba a aquellos arriesgados que se manifestaban, ¿no? Contra el gobierno, contra las injusticias, y que realmente eso los llevaba a otras formas de encierro, ¿no? El absurdo como un espejo político, lo ridículo como un reflejo de lo monstruoso, ¿no? Y de un poder totalitario. Bueno, obviamente nada más ya para ir redondeando este programa, pues quiero enlistarle y citarle algunos de los directores, algunas de las películas más notables de esta ola, porque vuelvo a repetir, pues todo esto es una antesala para la nueva película de Yorgos Lanthimos, que de repente uno se acerca, ¡ay, Lanthimos está muy de boca en boca! Y sale, ¿qué es eso que acabo de ver? Obviamente hay que ver este tipo de películas con este trasfondo para que contribuya, ¿no? al visionado, que lo haga más atractivo, más disfrutable, más interesante y que nos lleve a otro tipo de reflexiones, porque a todas luces es un cine que todo el tiempo nos lleva al cuestionamiento, a la reflexión, al análisis desde varias perspectivas, etc. Entonces ahí a Yorgos Lanthimos lo voy a dejar subrayado. De él vamos a hablar largo y tendido la siguiente semana, pero sí quería citarle, por ejemplo, a directores como a Tina Rachel Zangari. Ya la he mencionado, productora de Dogtooth, pero quizá de las principales arquitectas de esta ola, de este movimiento. Clave consolidar esta ola. Y de hecho, así como Dogtooth, otra obra fundacional de Zangari fue Attenberg, ¿no? De hecho, en español se conoció como La vida según Attenberg, del 2010. Una película que es de hecho el retrato de una joven alienada sexualmente en una ciudad industrial totalmente en decadencia. Échele un vistazo a los primeros 5 minutos de Attenberg y le va a volar la cabeza. Totalmente, es yo creo que donde queda más subrayado esto de que estoy viendo. Dogtooth se toma su tiempo, ¿no? Para ir presentando realidades totalmente abigarradas, ¿no? Atrevidas. Pero Attenberg no se toma su tiempo, va al grano desde los primeros minutos. Ya nos saca de balance cómo encuadra, cómo lo presenta, lo que presenta. En fin, ¿no? Attenberg, una gran película que de hecho explora, ¿no? El cuerpo femenino, ¿no? Como territorio extraño. Attenberg del 2010, una de las grandes películas de Zangari, película fundacional de este movimiento. Y otra película muy importante de Zangari, que de hecho es una de mis favoritas de esta directora, que es Chevalier, del 2015. Aquí nos ilustra un grupo de hombres en un yate. Piense, por ejemplo, en Lifeboat de Alfred Hitchcock, pero con una mirada totalmente postmoderna, ¿no? Y totalmente transgresora. Grupo de hombres en un yate que compiten en juegos absurdos para demostrar a ver quién es mejor que el otro. Este tipo de temáticas ya las presentaba en sus primeras películas Polanski, por ejemplo, de una manera también muy interesante, ¿no? El cuestionar esta masculinidad, ¿no? De esta época. Bueno, pues lo pone en boga y lo actualiza de manera muy interesante Zangari con Chevalier, ¿no? Que a todas lo es una crítica a la masculinidad, la competencia y obviamente el orgullo nacional, ¿no? Recordar, ¿no? Que aquí pues hay una búsqueda por la identidad, de preguntarse quiénes somos, en dónde estamos en la historia. Ok, fueron años de opulencia hace siglos, ahorita dónde estamos, hacia dónde vamos. Un tema muy presente en todo ese tipo de películas. Otro director es Giorgio Sois, y aquí le quiero citar
uno de mis cortometrajes favoritos. Me atrevo a decir que está en mi top 3 de cortometrajes de toda la historia del cine. Es una pasada. Un cortometraje de nombre Casus Belli. Es una palabra en latín que quiere decir algo así como ocasión para la guerra, ¿no? Y es una metáfora visual en donde el director nos ilustra diferentes situaciones sociales, ¿no? La cultura, la religión, nos presenta también clases sociales, pero a partir de filas, ¿no? Gente que hace filas, que está formada. Pero cheques ese corto, me parece una pasada. Es un corto que ilustra que a final de cuentas todos estamos conectados. Todas las clases sociales están conectadas. Todas las áreas están conectadas. El área, el arte, la religión, la política, todo está conectado. Y si uno se caen todos. Aquí nos presenta el efecto dominó. De una manera súper interesante. Casus Belli del 2010, un corto de Georgios Sois. Es una maravilla, de verdad. Cheques ese corto de muy fácil acceso. De hecho, lo puede ver en YouTube. De mí se acuerda. Un cortito de unos 11 minutos. Pero que vale cada segundo. Otra película de Georgios Sois. Ya es un largometraje. Interruption. Del 2015, ¿no? Es ya de hecho una reescritura postmoderna. Otra vez. Pero de Las Vacantes, ¿no? Esto es en un teatro donde la frontera entre público y escena se difumina. Ya tenemos, ¿no? Como este teatro del absurdo, incluso del lo brechtiano, en fin, una película muy interesante. Otro director, Babis Makridis. De hecho, muy interesante porque Babis Makridis, Atina Rachel Tsangari trabajaban con quien fue por muchos años el guionista oficial, fijo, fetiche de Yorgos Lanthimos, Etimis Filippou, ¿no? Un guionista maravilloso, uno de los grandes guionistas de, obviamente, de este movimiento, pero ya me atrevo a decir, uno de los grandes guionistas del siglo XXI, ¿no? De hecho, el guionista de películas de Lanthimos, que ya estaremos comentando la siguiente semana, como La Langosta, como obviamente Dogtooth, pero con La Langosta incluso estuvo nominado, ¿no? Y well, él va a ser guionista de muchas películas de Babis Makridis, de películas como L, por ejemplo, del 2012, de un hombre que vive en su auto repartiendo miel. O sea, aquí tenemos un retrato de la alienación absoluta. Otra película maravillosa de Babis Makridis es Pity, del 2018. Un hombre que solo se siente feliz cuando es infeliz. Échale un vistazo a este retrato de humor negro y nihilismo absoluto. Otra peli es otro director es Panos Koutras, ¿no? Fíjese que él es un poquito más emotivo, un poquito más conservador, aunque no tanto, porque también se interesa mucho por las temáticas queer, más emotivas, ¿no? Se le asocia más por su excentricidad y ruptura por lo convencional. Échenle un vistazo a esta película de Strela del 2009. Y bueno, ya nada más por citarle algunos otros nombres, échenle un vistazo a directores como Alexis Alexiou, otros directores como, a ver si me sale, está más difícil, Argyris Papadimitropoulos, sí me salió, un director muy interesante también, Yanis Beslemes, en fin, directores que están muy conectados, muy asociados a esta rareza normalizada, esta desfamiliarización de los formalistas rusos, ¿no? En donde obviamente obliga al espectador, como ya le mencionaba, a repensar lo que da por normal, qué es lo normal, qué es lo habitual, ¿no? En donde obviamente el poder circula a través de rituales absurdos, normas arbitrarias, en fin, ¿no? Castigos silenciosos. Películas tremendamente interesantes, tremendamente transgresoras, tremendamente incómodas, tremendamente raras, como ya lo mencionaba en estos primeros artículos, y que me parecen un importante y necesario punto de partida para acercarnos con más herramientas, mejor pertrechados a estas películas que pues, nos pueden sacar de balance, que nos pueden sacar ahí de contexto. Entonces yo les recomiendo, antes de verse películas como la que se va a estrenar mañana de Bugonia de Yorgos Lanthimos, échenle un vistazo lo más posible a todas estas películas, sumamente interesante.
Si no da con ellas, escríbame con toda confianza, ¿no? A Uri Cisneros y yo veré la manera de hacérselas llegar, ¿no? Porque son películas que, aparte que son muy interesantes, me parece que son muy necesarias, ¿no? Para acercarse mejor a todo este nuevo movimiento de cineastas incómodos, transgresores, y que, qué buena noticia, son cineastas que están en el mainstream, en los reflectores, ¿no? Entonces se puede hacer un arte bien contado, bien edificado, bien fabricado, ¿sí? Y aparte rentable, ¿no? Y que llegue incluso a ser popular. Bueno, esto es la primera parte de un programa de largo aliento, un programa que va a tener su segunda parte la siguiente semana, ya en donde vamos a estar discutiendo y platicando largo y tendido de esta nueva película de Bugonia, de Yorgos Lántimos. A ver qué nos encontramos. También vamos a estar platicando ya, obviamente, de las claves puntuales discursivas de este director tan interesante. Muchas gracias a todos por quedarse hasta este momento en el programa, por aguantarme mis terminajos ahí rebuscados. Hoy nos pusimos un poquito exquisitos, pero bueno, una de cal, ¿verdad? Una de cal de vez en cuando. Gracias por acompañarnos en esto que fue Cineros con Uri. No olvide seguirnos en todas las redes sociales, las redes sociales del Convite, el Convite Radio Gourmet, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Sígame también en redes sociales como Uri Cisneros Jazz, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Y lo invito a seguirme todos los domingos en mi programa La Uriteca, un programa en donde hablamos de jazz desde diferentes frentes, diferentes perspectivas. Este domingo, un programa secuela del anterior. Ya ve que el pasado domingo estuvimos hablando de la historia de la batería en el jazz. Este domingo vamos a hablar del Modern Drumming con mi querido Carlos Rojas. Muchas gracias a todos, gracias a Sara, gracias a Libertad en los controles, y nos vemos la siguiente semana en esto que es Cineros con Uri. Yo soy Uri Cisneros. Chao. Cineros con Uri. Tu dosis semanal de cine. Conduce Uri Cisneros. Una producción de El Convite Radio Gourmet.